Hola, ¿qué tal? En nuestra sesión anterior estuvimos hablando y platicando acerca de lo que es la comunicación persuasiva. En aquella ocasión estuvimos haciendo mención acerca de cuáles eran las intenciones que uno tenía cuando enviaba un mensaje y por lo tanto por qué era comunicación persuasiva. Muy bien, en esta segunda sesión lo que nosotros vamos a hacer es hablar un poco más acerca de esta, digamos, rama o diferenciación de la comunicación persuasiva. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a hablar principalmente de tres elementos. Por un lado, vamos a definirla ahora sí como tal. Por otra parte, vamos a hablar, a estudiar, a analizar un poco más profundamente lo que es el proceso, cómo es que se lleva a cabo y cuál es el modelo que sigue la comunicación persuasiva. Y finalmente vamos a hablar acerca de las características de la fuente. Si no mal recuerdan ustedes, en la sesión pasada estuvimos hablando y haciendo mucho hincapié en la importancia que tiene el receptor en el proceso de comunicación. Muy bien. Parece ser que por el momento tenemos la información necesaria para saber tratarlo, para saber manejarnos ante él, para saber determinar los canales adecuados y los tipos de mensajes que vamos a enviar a nuestro receptor. Hoy es muy importante que hablemos de la otra parte. Dentro de la comunicación persuasiva, evidentemente, una de las partes o de los elementos más importantes es la fuente, es decir, el emisor. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a proseguir, por favor. Muy bien, la comunicación persuasiva la podemos definir de acuerdo a Carlos Fernández Collado en su libro La comunicación humana como aquella actividad en donde el emisor tiene una intención clara, específica y, sobre todo, premeditada para convencer a una segunda persona o a otra persona para que haga una modificación o un cambio básicamente en tres niveles: en sus creencias, en sus opiniones y bien en sus valores. Muy bien, como ustedes lo podrán ver en la diapositiva que tienen ustedes en su pantalla, tenemos definiciones claras y concretas de lo que es cada uno de estos niveles. Entonces, si no tienen inconveniente, vamos a platicar sobre cada una de ellas. Verán ustedes, una creencia, de acuerdo al autor, es una noción que tiene cualquier individuo con respecto a lo que es falso y es verdadero. Eso es una creencia. Yo puedo creer que el nivel de la pobreza en México ha aumentado o ha disminuido. Es una creencia, ¿sí? Es una idea. Yo puedo creer que aquella instrucción que a mí me está dando mi jefe es, digamos, eficiente o no eficiente. Yo puedo creer una serie de cosas, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces esas son las creencias, son las nociones que nosotros vamos teniendo con respecto de lo que es falso y es verdadero, ¿sí? Yo puedo creer que la religión es el opio del pueblo. Yo puedo creer una serie de cosas. Muy bien, entonces, esas son nuestras creencias. En el esquema, en el modelo que maneja Fernández Collado, nos establece que las creencias son las que más fácilmente podemos nosotros modificar a través de un procedimiento o un proceso de comunicación persuasiva, ¿sí? Después de las creencias tenemos a las opiniones. Muy bien, las opiniones son precisamente aquellas reacciones evaluativas que el ser humano, el individuo, puede tener acerca de algo que es bueno o es malo, bondad o maldad, deseable o indeseable. Básicamente, eso es una opinión. Por lo tanto, las opiniones cambian continuamente. Cuando hablamos de comunicación persuasiva, es muy común que nosotros insistamos o enfoquemos todo nuestro esfuerzo inmediatamente y de lleno y de entrada a modificar una opinión. Esto, en algunas ocasiones, es un error. ¿Por qué? Bueno, porque si yo me enfoco y de entrada lo que quiero es cambiar una opinión, cuando quedamos que una opinión es algo que es bueno o malo, deseable o indeseable, y yo no me fijo
yo emisor, yo fuente, no me fijo o más bien no pienso, no soy consciente de si esa persona tiene ya una noción de si es falso o verdadero y yo inmediatamente quiero llegar a cambiar su noción evaluativa, entonces me estoy saltando un paso y va a ser mucho más complicado. Me voy a explicar. A ver, imaginemos por favor que estamos ante un suizo, ¿sí? Muy bien, un habitante suizo, perfecto. Y nosotros queremos convencerlo de que él modifique y haga un cambio en una opinión y que esa opinión esté relacionada directamente con los niveles de pobreza en un país latinoamericano, el que sea. Muy bien. Yo quiero convencerlo de que él piense que realmente la pobreza extrema en los países latinoamericanos es verdaderamente mala, indeseable. Sencillamente es un aspecto que no puede seguir adelante y que nosotros no podemos nada más cruzarnos de brazos y no hacer nada al respecto. Entonces nos sentamos con el suizo, platicamos con él. Hacemos todo un esfuerzo y llevamos a cabo todo un procedimiento de comunicación persuasiva. ¿Para qué? Para que él piense como nosotros con respecto a el nivel de pobreza en los países latinoamericanos y que la conclusión sea que él diga, sí, el nivel de la pobreza en los países latinoamericanos es extrema, es indeseable, no puede ser. Sí, bueno, a ver, yo ya hice todo un procedimiento. Yo ya perdí, ¿no? O invertí tiempo, energía, esfuerzo, palabras. Muy bien, en lo que yo nunca me detuve a pensar fue en si ese suizo de entrada sabe lo que es la pobreza. ¿Cómo es posible que un suizo no lo sepa? Se preguntarán ustedes. Bueno, si yo provengo de una sociedad europea, de un país extremadamente desarrollado, en donde en lo cotidiano y en lo común esto no es un tema, entonces de entrada lo que yo tengo que hacer es trabajar precisamente en la creencia, no en la opinión. Esto quiere decir, señores, que la comunicación persuasiva, como cualquier otro proceso, lleva pasos. Y para que ésta sea efectiva, para que sea eficiente, necesariamente debemos de empezar por el principio, ¿cierto? Bueno, entonces, lo primero que yo tengo que pensar y que saber es si la persona en cuestión, mi interlocutor, a quien yo me voy a dirigir, tiene que modificar una creencia o una opinión. Muy bien, hablemos por favor del tercer nivel en el cual la comunicación persuasiva trabaja. Y este nivel es el de los valores. Los valores son las nociones duraderas que podemos llegar a tener nosotros como individuos sobre algo que es bueno o malo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con una opinión? Bueno, lo que sucede es que los valores van determinando de manera importante nuestro comportamiento, nuestra percepción del mundo, nuestras conductas, ¿sí?, en la vida social. Por eso es que los valores son ese nivel en donde la comunicación persuasiva trabaja, digamos, de una manera mucho más lenta. Es más difícil que de entrada yo pueda tener un procedimiento, un proceso de comunicación persuasiva y ataque directamente los valores. Sin embargo, esto es importante, ¿no?, que lo sepamos y que lo tomamos en cuenta. Cuando yo logro modificar un valor, cuando yo logro llegar y convencer, influir en un valor, bueno, entonces puedo tener la seguridad de que ese individuo en cuestión, en el momento en el que hace el cambio y la modificación, difícilmente regresará a lo de antes. Por eso, señores, básicamente por eso, dentro de una organización, hablemos ahora de los ámbitos laborales, por favor. Dentro de una organización, el primer elemento en el que nosotros trabajamos cuando queremos difundir comportamientos, conductas, actitudes, etcétera, es en los valores. Si yo logro que un empleado, mi empleado, asimile y tome como suyo el valor de la disciplina,
puedo estar seguro y convencido de que automáticamente la creencia con respecto a ese elemento, ¿no?, de la disciplina y su opinión con respecto al elemento de la disciplina, al concepto de la disciplina, cambiará y jamás podrá regresar a ser lo que era antes. Luego entonces, si es verdad, el elemento o el nivel de los valores, digamos que es más complicado y sin embargo puede ser, si lo quieren tomar así, como nuestro objetivo final, ¿sí? Ahora bien, hablemos de los valores. ¿Cómo puedo yo realmente hacer una modificación en un valor? Y regreso y continúo de verdad hablando acerca del ámbito laboral. Bueno, a ver, para que yo pueda hacer una modificación en un valor, necesariamente tengo que manejar 3 niveles. ¿Sí? Muy bien. El primer nivel es el nivel del conocimiento. Es decir, mi empleado, mi colaborador, necesariamente debe de ser consciente de que en el mundo de las ideas existe un concepto que se llama, ¿qué ejemplo pondremos? ¿Sobriedad, les parece? Muy bien, entonces, sobriedad. Él necesariamente debe de tener conciencia de que existe una palabra que se llama o que se denomina sobriedad. Muy bien, si él es consciente de eso, automáticamente ese nivel para modificar o inculcar un valor está cubierto. Perfecto, vayamos al que sigue. Si yo ya lo conozco, necesariamente tengo que entenderlo. ¿Qué es entender? Muy bien, dentro de las organizaciones, entender es igual a que compartamos el mismo significado, es decir, que tengamos un significado común de las palabras. Eso también quiere decir que lo que para mi organización significa sobriedad, necesariamente deberá de ser lo mismo para el empleado. Entonces, a ver, sigamos por favor con el ejemplo. Sobriedad es para la empresa X igual a no excederse y no excederse en ningún aspecto de la vida humana. Eso quiere decir no excederse en alcohol, no excederse en tabaco, no excederse en trabajo, no excederse en ejercicio, no excederse en mujeres, no excederse en cualquier elemento que a mí me permita limitar. Eso es la sobriedad. Muy bien, el siguiente nivel que yo debo de cubrir una vez que el empleado ya lo conoció y ya lo entendió, es que lo tiene que actuar, es decir, lo tiene que llevar a cabo. ¿Qué quiero decir? Que si yo un día le pregunto al empleado, oye, ¿tú conoces el valor de la sobriedad? Y él me dice, sí, claro, por supuesto que lo conozco. La palabra me suena. Tengo una referencia mental de lo que es. Muy bien. Y después le pregunto, oye, y a ver, explícame, ¿qué es la sobriedad? Y él me contesta, bueno, la sobriedad es que yo de verdad tenga un límite que no me exceda en cualquier cosa, en cualquier ámbito de mi vida. Ah, muy bien, bueno, pues entonces yo puedo pensar que realmente ese empleado va teniendo y asimilando ese valor. Perfecto. Y el último paso es cuando yo le pregunto al empleado en cuestión, oye, y cuando tú vas los domingos al fútbol con tus amigos, con tus compadres, qué sé yo, termina el partido y entonces uno de ellos te dice, oye, compadre, ¿por qué no nos vamos a tomar una cerveza? Y él dice, bueno, pues sí, ¿por qué no? Una cerveza está bien, hace mucho calor, hemos hecho mucho ejercicio, ya me la gané, perfecto, muy bien. Se va a tomar la cerveza y una vez terminada la primera cerveza, el compadre le dice, oiga, compadre, ¿nos tomamos otra cerveza? Y entonces el compadre en cuestión dice, ¿sabes qué? La verdad es que no, porque yo sí asimilo y tengo el valor de la sobriedad y más bien es momento de que yo me vaya a mi casa con mi esposa y con mis hijos. Ok, perfecto. Si este empleado en cuestión actúa de esa manera, entonces yo sí puedo pensar que ese empleado en cuestión ha asimilado, modificado una actitud, ¿sí? Yo he logrado persuadirlo en los valores, evidentemente él conoce, entiende, actúa conforme a lo que yo estoy esperando, luego entonces ese empleado adquirirá para siempre en su personalidad y en su escala de valores
el valor de la sobriedad. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos. Muy bien, continuemos entonces hablando de los valores. ¿Cómo es que dentro del proceso de la comunicación persuasiva, trabajar con los valores representa así un esfuerzo mucho mayor y sin embargo, al final del camino, al final del día, el resultado es mucho más provechoso? Bueno, entonces, habíamos establecido, y como lo pueden ver en la lámina en su pantalla, el proceso de la comunicación persuasiva, el modelo establece que dentro de esta actividad tenemos una serie de elementos que siguen la siguiente interrelación. Por un lado, primeramente tenemos una fuente, un emisor, un individuo que tiene previamente una intención clara de modificar o lograr un cambio en un receptor o en un público receptor. Muy bien, esta fuente lo que va buscando es atacar de alguna manera directa o indirecta, uno de los tres niveles siguientes. Por un lado, las creencias, por el otro lado, las opiniones y finalmente los valores. Muy bien, como lo pueden ver también en este esquema, las creencias son aquel elemento o aquel aspecto del individuo que más fácilmente podemos modificar. Muy bien, las opiniones son las que cambian continuamente. Y finalmente, los valores, que son los menos factibles y también sobre los que deberíamos de estar enfocados nosotros las personas que tenemos gente a nuestro cargo. Muy bien, cuando yo logro modificar, influir o convencer en cualquiera de estos tres niveles, automáticamente yo estoy alterando en el individuo, en la otra persona, una serie de características, habilidades, o aspectos de su personalidad. Y a mí me gustaría que habláramos un poco, por favor, de cada una de ellas. Bueno, el primer elemento, el primer aspecto que yo puedo modificar es la percepción. Hablemos, por favor, primero de qué es la percepción. La percepción es toda aquella información que yo obtengo de una manera consciente o inconsciente. La percepción, para que sea o se pueda llamar como tal, necesariamente debe de ser recibida. La información que yo recibo la debo de recibir a través de mis sentidos, es decir, el gusto, la vista, el tacto, el oído. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, eso es la percepción. Una vez que yo obtengo la información y la almaceno en el hemisferio izquierdo de mi cerebro, como lo hablábamos en algunas sesiones atrás, entonces esa información se queda, la guardo en la memoria y la retomo, la utilizo conforme se va presentando la oportunidad en mi desarrollo social o mental, intelectual. Perfecto. Entonces, quiero decir también que la percepción está delimitada o está, digamos, determinada por mis creencias, mis valores, mis actitudes y mis experiencias, tanto personales como de la gente que está a mi alrededor. La percepción, señores, es aquel elemento de mi personalidad, de mi vida, de mi cosmovisión del mundo, que me va a determinar que yo vea un vaso demasiado lleno o un vaso vacío. Esa es la percepción. Déjenme contarles, por favor, rápidamente, que hace algún tiempo yo realicé un ejercicio de percepción con un grupo de jóvenes que oscilaban entre los 18 y los 22 años de edad. Estaban estudiando la universidad. Muy bien, entonces hicimos una prueba, un focus group, y básicamente lo que se trataba era de que nosotros determináramos cuál era su percepción con respecto a una serie de temas. Muy bien, entonces el ejercicio fue muy sencillo. Los sentamos en una mesa circular y frente de ellos había una serie de fotografías. Lo que ellos tenían que hacer era observar la fotografía y escribir una historia con respecto a lo que ellos pensaban que estaba ocurriendo en esa imagen. De verdad, el resultado fue fascinante.
ahí es cuando nosotros nos podemos dar cuenta que en verdad, en serio, cada uno de nosotros es único y original, irrepetible, ¿sí? Porque, fíjense ustedes, eran estudiantes todos, tenían más o menos las mismas características sociodemográficas, evidentemente la misma edad. Y cada uno de ellos, eran 20 personas, cada uno de ellos contó una historia completamente diferente. ¿Cómo nos lo explicamos? Básicamente es la percepción. Lo que para mí puede parecer una escena romántica de amor, en donde ella realmente está perdidamente enamorada y está perfectamente contenta, satisfecha porque finalmente ha encontrado a su príncipe azul, para otra persona, para otro individuo que comparte más o menos las mismas características, puede ser una escena en donde se están despidiendo dos enamorados porque él ha decidido irse a estudiar la maestría al extranjero. Es la misma escena, es la misma imagen, nada más que cada uno de los dos individuos tiene una percepción completamente diferente de la misma. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque ahí están implicadas mis creencias, mis opiniones y mis valores, mis experiencias. Platicando con este grupo de jóvenes, uno de los moderadores le preguntaba al individuo, al adolescente B, oye, ¿por qué la escena de la despedida, ¿no? Tan dramática, ella, una pareja de enamorados que realmente se querían mucho, pero bueno, él tenía que seguir su vida y sus planes y sus sueños y no sé qué? Y él decía, bueno, pues porque yo estoy pensando que precisamente eso es lo que a mí me puede pasar. Estoy viendo la posibilidad de irme a estudiar una maestría a Canadá. Y entonces mi novia, a la que amo y adoro con toda el alma, con la que llevo ya 2 años de relación, bueno, seguramente la voy a tener que dejar. Entonces, ¿cómo es que esta experiencia que él sabe que de alguna manera está ahí en la mente, en el intelecto, ¿sí? Que se puede llamar previsión o le podemos llamar fantasía o le podemos llamar sueño, lo que sea, está determinando de manera directa la manera en cómo él percibe, en este caso una imagen? Pero señores, así vamos percibiendo el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que en un empleado yo puedo modificar su percepción? Básicamente, señores, es trabajando con sus creencias, con sus opiniones y con sus valores. Por eso se dice de alguna manera, que la comunicación persuasiva es manipulación. Sin el ánimo de satanizar, a mí sí me gustaría que hiciéramos una reflexión con respecto a esto. Claro, a ver, si yo tengo la información y tengo las herramientas y tengo el conocimiento que me permite modificar en un individuo estos niveles así de profundos, necesariamente tengo que también ser consciente de lo cuidadoso que debo de ser y cómo debo de actuar. Es decir, señores, otra vez, la comunicación persuasiva conlleva un asunto de ética, mucho más cuando estamos estableciendo que uno de los niveles que estamos tratando de modificar son los valores. Sí tenemos que ser perfectamente claros en este asunto, porque, bueno, a veces es fácil, ¿no?, que nosotros pasemos por alto este asunto de la ética y de la moralidad y del comportamiento correcto. Claro, desde nuestra percepción, otra vez, lo vamos considerando, que bueno, a lo mejor no es tan grave, que bueno, el medio justifica el fin. Y no, señores, no. Si yo estoy a cargo de un equipo de personas, tengo que tomar en cuenta que son personas. Entonces, lo tengo que manejar y que trabajar con ellos desde la ética. La comunicación persuasiva necesariamente debe de tomar en cuenta a la ética. ¿Por qué? Porque estoy modificando creencias, porque estoy modificando opiniones y porque estoy modificando valores. ¿Está bien? Bueno, entonces, sigamos, por favor. ¿Qué más puedo yo modificar a través de la comunicación persuasiva? Los afectos. Por supuesto que los afectos. Yo me imagino que algunos de ustedes en algún momento de su carrera profesional habrán tenido alguna experiencia de rumores
en las empresas. El rumor, señores, es una herramienta de doble filo dentro de las organizaciones. Un rumor es información que no está siendo avalada oficialmente, es decir, desde la parte de la empresa, y que sin embargo corre y se ramifica y entra a todos los rincones de la organización. Muy bien, un rumor básicamente es, digamos, información que no necesariamente es verdadera. Normalmente tiene una pequeña carga de verdad, sin embargo, no es del todo verdadera. ¿Y por qué digo yo que es un arma de doble filo dentro de las organizaciones? Ah, bueno, pues porque un rumor, señores, trabaja con los afectos. Un rumor puede modificar el afecto de una persona por otra. Un rumor puede incluso acabar con carreras completas, con organizaciones en su totalidad. Analicemos, por favor, lo que es un rumor. Mira, el rumor es el famosísimo radiopasillo. Es también conocido de esa manera. El rumor aparece cuando una persona que normalmente no es identificada suelta una información, X, la que sea, que va a haber un cambio de presidente. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, esta persona lo comunica a una segunda persona y le dice, ¿qué crees? Juanito, me acabo de enterar, ¿no? Porque esta es la expresión típica, me acabo de enterar. Normalmente uno no puede decir quién es la fuente, no porque no quiera, sino porque realmente es desconocida, anónima. Bueno, me acabo de enterar de que el presidente de la compañía se va, pero ¿qué crees? Que yo casi que estoy segura que se va porque se va con la competencia. Ok, muy bien, entonces, el individuo B va con el individuo C, D y E. Se los encuentra en el comedor y les dice, ¿qué creen? A que ustedes no sabían que el director de la empresa se va porque la competencia le ha ofrecido casa en el extranjero, $100,000 mensuales y coche en la puerta. Bueno, entonces fíjate cómo un rumor puede ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Característica fundamental del rumor. Cada una de las personas que se ven involucradas en ella, es decir, cada uno de los personajes que intervienen en la historia y que van haciendo que el rumor se vaya expandiendo, le va a ir agregando un elemento más. Y ese elemento más normalmente tiene que ver con la percepción del individuo. Muy bien, entonces, a final de cuentas resulta ser que el rumor termina en que el presidente de la empresa se va porque la competencia le acaba de ofrecer un superpuesto, pero además porque también se lleva a la secretaria, porque ¿qué crees? Anda con la secretaria. ¿Te puedes imaginar si esta información llega a oídos de la esposa del presidente de la empresa? Un rumor, señores, puede acabar con carreras completas. Por eso es que en la comunicación se dice, dentro de las organizaciones, cuídate de los rumores. Y cuando aparece un rumor, la única manera que nosotros tenemos, la única herramienta para detenerlo es la información. ¿La información de qué tipo? La información oficial. Es decir, en este caso, el inocente presidente de la compañía tendría que empezar un rumor, ¿no? Al contrario, para decir, ni me voy de la empresa, ni me interesa irme con la competencia, y mucho menos de verdad tengo una relación con mi secretaria, que además la secretaria en cuestión tiene casi 60 años. ¿Me explico? Entonces, la única manera que tenemos nosotros de contrarrestar los rumores es a través de la información. Ahora bien, estos rumores van afectando los sentimientos, las emociones de cada una de las personas con respecto a el otro individuo, o con respecto a la organización, o con respecto a el equipo de trabajo, o con respecto a la nueva política, o la nueva estrategia, o el proyecto que se acaba de presentar. ¿Sí? Entonces, cuando yo manejo la comunicación persuasiva, también tengo que estar consciente de que puedo modificar los afectos, alterarlos. Ahora, este es un ejemplo negativo. ¿Por qué no hablamos de un ejemplo positivo? Imagínate tú que a través de la comunicación persuasiva, tú hablas con tu equipo de trabajo, ¿sí? Tratas tú de trabajar en sus creencias, porque ellos de verdad que sí creen
que el nuevo integrante, el que acaba de llegar, el nuevo, es indeseable. Porque les cayó mal. ¿De qué manera les cayó mal? Percepción, señores, percepción. Muy bien, entonces, tú te sientas con tus colaboradores y vas a trabajar en esta creencia, ¿sí? Y vas a lograr que haya una modificación en la misma. Por lo tanto, el resultado al final va a ser que tu equipo acepte al nuevo integrante. Y no solo que lo acepte, que lo apoye, que lo ayude a pasar mucho más rápido por la curva del aprendizaje, que realmente se convierta en un integrante más del equipo de trabajo. ¿Lo ves? Entonces, a través de la comunicación persuasiva es también común y fácil modificar un afecto. Bueno, siguiente elemento que se puede modificar, alterar a través de la comunicación persuasiva, los conocimientos, por supuesto. Un líder de opinión básicamente lo que hace es alterar nuestros conocimientos. Es decir, trabaja sobre las creencias y sobre las opiniones y estos automáticamente alteran el conocimiento. Entonces, a ver, hablemos por favor de la guerra en Irak, ¿les parece? Muy bien. Cualquier medio de comunicación, ¿sí? Dependiendo, claro, de la postura que tuviera el país en su totalidad, iba manejando información, ¿sí? Información con respecto a por qué sí y por qué no la guerra en Irak. Muy bien, cuando yo tomo el periódico, leo la columna editorial de un líder de opinión que además a mí me parece que tiene toda la credibilidad. ¿Por qué? Porque yo sé que sabe mucho más que yo. Es decir, automáticamente le estoy otorgando el poder experto. Recordarán que ya hablamos de él. Perfecto, muy bien. Entonces, yo leo su columna y a través de lo que él me está diciendo, yo voy modificando mi noción de lo que es falso o verdadero, es decir, mi creencia. Y al mismo tiempo voy creciendo o formulando o generando una opinión nueva o diferente. ¿Sí? Ok, a final de cuentas lo que yo obtengo es mayor conocimiento. ¿Mayor conocimiento en qué sentido? Mayor conocimiento porque de una versión que yo tenía y de esta nueva que yo estoy analizando, yo mismo puedo generar mi propia opinión, mi propio conocimiento. Básicamente, señores, y voy a regresar, Platón lo decía, para que el conocimiento sea conocimiento, necesariamente tengo yo que dar la información, establecer las ideas y que sea mi interlocutor el otro, el que decida y elija cuál es su criterio, cuál es la idea con la que él se va a quedar o bien generar una nueva. Así es como nosotros a través de la comunicación persuasiva podemos modificar los conocimientos o el conocimiento en un individuo. Perfecto. Sigamos, por favor, con la última. Las conductas evidentes. Claro, señores. A ver, ¿se acuerdan que en algunas sesiones atrás habíamos estado hablando acerca de cómo es que cuando yo modifico algo, lo hago por convicción o lo hago por obligación? ¿Se acuerdan? Muy bien. Cuando yo lo logro hacer a través de la convicción o desde la convicción, entonces la conducta es permanente. Ya no es necesario que lo tenga yo que estar reforzando y reforzando y reforzando y reforzando. Lo logré, el procedimiento, el proceso de comunicación persuasiva funcionó, luego entonces esa conducta se modifica y va a ser permanente. Cuando esto sucede es cuando realmente en lo que yo trabajé y me funcionó fue en los valores, ¿sí? Bueno, entonces, cada una de estos aspectos de los que estuvimos hablando se pueden alterar a través de la comunicación persuasiva. Repito, señores, y realmente voy a ser muy puntual en este sentido y en esta idea. Necesariamente debemos de tomar en cuenta a la ética. De otra forma, créanme, nos podemos meter en problemas. ¿En qué sentido? Bueno, a la larga, la consecuencia puede ser muy fuerte. El precio que tendríamos que pagar tendría que ser altísimo. ¿Por qué? Pues porque cuando el empleado sabe, se da cuenta de que ese líder, ese jefe, está siendo manipulador, está siendo deshonesto o está siendo poco, digamos, confiable, automáticamente en el empleado aparece una barrera. Una barrera que difícilmente nosotros podremos destruir, romper.
¿sí? Entonces, mucho cuidado, por favor, y hay que reflexionar en esto. Bueno, ahora bien, ¿les parece que continuemos? Perfecto. En la comunicación persuasiva, nosotros vamos a enfrentarnos en, digamos, 3 fases o en 3 momentos diferentes, ¿sí? Puede ser que en un mismo procedimiento de comunicación persuasiva yo me enfrente a las 3 fases, o puede ser que solo a una de ellas. Bueno, es importante que sí las tomemos en cuenta y que las conozcamos. Muy bien. La primera de ellas, como ustedes lo podrán ver en su lámina, es la fase de descontinuación. ¿A qué se refiere esta fase? A esta etapa. Bueno, esta etapa se da cuando el emisor, la fuente, se enfrenta ante un público total y absolutamente hostil. ¿Qué quiero decir por hostil? Bueno, que de entrada la otra persona no comparte ni nuestra idea, ni nuestra creencia, ni nuestra opinión, mucho menos nuestros valores, o alguno de estos elementos, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de ejemplos, por favor. ¿Alguna vez te ha sucedido que por la razón que sea, tienes un problema con un cliente? Digamos, porque de verdad el universo se confabuló en tu contra, no pudiste hacer la entrega el día que habían acordado y a la hora establecida. Y entonces verdaderamente estás metido en un problema con tu cliente. Es más, estás a punto de perder la cuenta. Una cuenta que te representa a ti utilidades considerables. Entonces, ahí estás, digamos, entrando, ¿no? En la fase de la descontinuación. ¿Por qué? Porque lo que tú tienes que hacer a través de la comunicación persuasiva es convencer a tu cliente de que en verdad no eres impuntual, de que en verdad sí te interesa el negocio, de que tu empresa es seria y de que, sobre todo, fue, digamos, una excepción en la regla, que tú normalmente no lo haces. Tendrías primero que tomar en cuenta lo siguiente. 1, tu cliente no comparte ni tu opinión ni tu creencia, ¿sí? De entrada, ahí hay un problema. 2, tendrías tú que buscar o establecer dentro de ti, primeramente, el objetivo de que él modificara, ¿sí? Esta idea que tiene con respecto a ti. Pero ¿cómo le vas a hacer si ni siquiera te abre la puerta? ¿Cómo le vas a hacer si ni siquiera te escucha? ¿Cómo le vas a hacer si está verdaderamente enojado contigo? Ah, bueno, entonces, la comunicación persuasiva dice que la estrategia a seguir aquí es nada más lograr que la otra persona, en este caso el cliente, te escuche 1 minuto, 2 minutos, el tiempo que sea, por mínimo que te suene, ¿sí? Que te escuche. ¿Para qué? Para que tú puedas aprovechar esa oportunidad, entrar, y sembrar la duda. Si tú logras hacer eso, entonces esta etapa fue exitosa para ti. Voy a continuar con el ejemplo. Tú le llamas por teléfono al cliente en concreto, evidentemente te contesta la secretaria y la secretaria te dice, no está en una junta, al rato regresa, yo le paso la llamada, está en la línea, lo que sea, ¿sí? Porque claro, a ver, la secretaria está siguiendo una instrucción perfectamente clara, ¿no? El jefe le dijo, a este proveedor ni me lo comunique, es más, no quiero volver a saber de él. ¿Sí? Entonces, por favor, señorita. Muy bien, entonces tú primero tienes que hacer toda una labor de convencimiento con la secretaria para decirle, por favor, mire, ocurrió esto, se lo pido, es un favor muy especial. Bueno, de ahí, señores, dicho sea de paso, la importancia que tiene que yo establezca una relación cordial, una relación, digamos, efectiva con la secretaria de mis clientes. A veces las que nos abren las puertas son las secretarias, ¿cierto? Bueno, entonces, yo ya logré que la secretaria me pusiera en comunicación con mi cliente. El cliente toma el teléfono. Dígame qué desea. No quiero hablar con usted. Ahí está el mensaje claro. Muy bien, entonces lo que tú tienes que hacer es aprovechar la pausa de 3 segundos para decir algo que te permita a ti modificar la creencia que él tiene con respecto a tu trabajo, a tu servicio y a tu empresa. De verdad, en serio, señor Guzmán, entiendo que esté enojado. Le pido
que solo me permita hablar 3 minutos. Si en ese momento el cliente hace una pausa y te dice 3 minutos y el reloj contando, bueno, pues entonces ya entraste. La puerta se abrió. Tú ya lograste sembrar la duda. Al menos la duda de la creencia que él tenía de es total y absolutamente indeseable esta persona en mi vida. ¿Me explico? Entonces, en ese momento, la fase de la descontinuación para ti ha sido exitosa. Te voy a pedir que por favor hagas el siguiente ejercicio. Me gustaría que escribieras, ¿sí?, en una hoja de cuáles han sido las últimas 3 experiencias que has tenido con una fase de descontinuación. Y puede ser que hayas trabajado o jugado cualquiera de los 2 roles, o bien la fuente o bien el receptor. Porque puede ser que a lo mejor uno de tus proveedores te haya hecho lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Y lo que me gustaría que escribieras, sobre todo de manera muy puntual, es exactamente qué fue lo que pasó en la conversación, en el diálogo, que a ti te permitió abrir la puerta o bien que le permitió a tu proveedor abrir la puerta en ti. ¿Te parece? Muy bien. En un momento lo retomamos. Muy bien, entonces continuamos hablando acerca de la fase de la etapa de la descontinuación. Acabas de realizar un ejercicio, ¿cierto? Bueno, cualquier, digamos, duda en concreto y en específico, algún momento como realmente diferente que haya ocurrido, que haya pasado, acuérdate, recuérdalo más bien. Tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de hablarlo y de definirlo un poco más, de aclararlo a través de nuestro sistema de tutores. Bueno, muy bien. Entonces, yo me imagino que a través de este ejercicio tú te pudiste dar cuenta, ¿no?, en esta reflexión de la fase de la descontinuación, cuáles son exactamente aquellas palabras clave que a ti te permiten o te han permitido tanto abrir puertas como aquellas que han sido, digamos, las que han tocado el botón dentro de ti. Es importante que nosotros las almacenemos, ¿sí? Dice la programación neurolingüística que el primer paso es darnos cuenta. El segundo es tomar esta información como verdadera, como cierta. Y la tercera parte, ¿no?, la tercera fase es cuando yo digo, muy bien, esta información es muy útil para mí. La voy a guardar en un lugar de mi computadora, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando sea necesaria, solita salga. ¿Estamos? Bueno,
Vamos, por favor, a la siguiente fase. La siguiente fase de la comunicación persuasiva es o se establece como la fase de la conversión. ¿En qué consiste? Bueno, en esta fase, nosotros como fuente o como emisores, nos vamos a enfrentar a un público que es total y absolutamente apático. No tiene la información, por un lado. A lo mejor no está lo suficientemente motivado, por el otro. Ciertamente es escéptico, ¿sí? Luego entonces, ¿cuál será la estrategia que nosotros tenemos que seguir o que llevar a cabo para lograr y alcanzar la comunicación persuasiva de manera exitosa? La respuesta es cambiar la actitud. Es decir, a ver, yo te estoy diciendo que ahora nos estamos enfrentando a un público que es total y absolutamente apático. No le interesa. Así de sencillo, no le interesa. Muy bien, pongamos un ejemplo, por favor. Otra vez, tú eres dueño de una empresa que se dedica a el diseño editorial, básicamente, o a la impresión. Vamos a modificarlo. Eres dueño de una imprenta, pues, perfecto. Necesitas tú buscar clientes constantemente, clientes que te permitan que, bueno, pues ofrecer tus servicios y evidentemente obtener ganancias. Perfecto. Cada vez que tú tomas el teléfono y hablas con un posible cliente, con un cliente potencial, de entrada estás ya en la fase de la conversión. ¿Por qué? Porque resulta ser que ese cliente en cuestión, ese cliente potencial, ya tiene no uno, 5 proveedores diferentes de impresión. Evidentemente es apático, no le interesas. De eso se trata el mercado, ¿que no? De eso se trata la competencia. ¿Cuántas ofertas de impresores diferentes te gusta que haya en una ciudad de 10 millones de habitantes, de 5 millones de habitantes? La que sea, no importa. Bueno, entonces, de entrada, ese cliente potencial es totalmente apático a tu oferta. Es totalmente apático a la información que tú quieres dar. Es totalmente apático al discurso que tú estás pretendiendo que él te permita darle. Muy bien, entonces, lo que tú tienes que hacer es buscar la manera de cambiar su actitud. ¿Para qué? Bueno, para que en el momento en el que tú otra vez puedas entrar por esa puerta, tú logres que él te escuche. Me explico. Aquí lo que se necesita básicamente es que el otro te escuche. Es tan apático, realmente le interesa tan poco lo que tú tienes que decir, que ni siquiera tiene el tiempo para escucharte. Entonces, ¿alguna vez has hablado por teléfono y has pedido una cita? ¿Alguna vez te ha pasado que el del otro lado te contesta, de verdad lo lamento, ahorita no tengo tiempo, estoy muy ocupado? Y entonces tú te escuchas diciendo, bueno, ¿qué le parece que hacemos una cita? Regáleme 5 minutos. 5 minutos, no necesito más. Bueno, está bien, ok, 5 minutos, perfecto. Y tú eres realmente tan asertivo y tan competitivo que 5 minutos te bastan ¿para qué? Para que ese cliente en cuestión ahora tenga, en lugar de 5 proveedores de impresión, 6. Ahí está. Lograste salvar la fase de la conversión. De una persona que estaba totalmente desinformada con respecto a quién eres, qué haces, qué ofreces y qué es aquello que te hace diferente en relación a la competencia, hoy tienes un cliente nuevo. Entonces, para aquellos, para quienes la búsqueda de clientes nuevos es constante, bueno, esta fase es importante. Se manejan, saben hacerlo desde ahí, ¿sí? Aquellas personas que van de casa en casa, ¿sí? Para ofrecernos un producto, el que sea. No, señor, de verdad, muchas gracias, esta vez no me interesa. Ándele, por favor, miren, no sea malita, las tortillas están muy buenas, los chocolates son para, una causa social, qué sé yo. Bueno, entonces, ahí lo que hay que hacer es cambiar una actitud. ¿Por qué? Porque el público al que yo estoy enfocada y dirigida nada más es apático. No tiene una opinión, me explico. La opinión, acuérdate, es cuando yo evalúo, ¿sí? Si algo es bueno y es malo, pero en cuestión de valoración, ¿cierto? Bueno, entonces aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar, modificar la creencia. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo conoce.
Ni siquiera te conocía ese cliente. ¿Me explico? Bueno, ahí es en donde hay que trabajar con las actitudes. Si ese cliente está dispuesto a escucharnos y a conocernos, entonces abrimos la puerta. La comunicación persuasiva funcionó. ¿Sí? Bueno, por favor, vayamos a la última fase de la comunicación persuasiva, que es la fase de la disuasión. La fase de la disuasión es realmente una sencilla, aunque no menos importante. ¿Sí? La fase de la disuasión establece que el emisor, la fuente, lo único que tiene que hacer es reforzar cierta información ante sus públicos receptores, porque esos públicos receptores ya concuerdan o en la creencia o en el valor o bien en la opinión con respecto a la que tiene el emisor. Me explico. Lo único que tengo que hacer es reforzar la información que ya estamos teniendo, el significado en común que compartimos. Me explico. Es como, por ejemplo, cuando tú estás en la fiesta de fin de año, ¿sí? Tienes a todos tus colaboradores, perfecto. Y entonces, como tú eres el dirigente de la empresa, lo que te corresponde hacer es dar el mensaje. Y normalmente, ¿qué tipo de discurso utilizas? Uno de reforzamiento en la fase de la disuasión. Porque, a ver, ¿cuál es el discurso? Yo me imagino que dirás más o menos algo así como, si tu año fue un buen año, ¿no? Dirás algo así como, en verdad yo les agradezco su colaboración, sin ustedes esto no hubiera sido posible, realmente tuvimos un buen año, se alcanzaron los logros, alcanzamos los objetivos, las ventas subieron, realmente demostramos ser una empresa de éxito. Y todo eso es gracias a nuestra disciplina, gracias a nuestra colaboración, gracias a trabajar en equipo, gracias a el esfuerzo cotidiano, gracias a la puntualidad, gracias a la excelencia, gracias a la honestidad. Claro, a ver, si ustedes llegaron a ese punto al final de este año, quiere decir que realmente cada uno de estos elementos o de cada uno de estos valores que yo acabo de mencionar, tu empleado ya los tiene. Tu equipo de trabajo ya los lleva a cabo, actúan desde ese punto de vista. Entonces tú lo único que tienes que hacer, y lo sabes, es en tu discurso de fin de año reforzar y decir, fue gracias a esto, lo reconozco y lo valoro, y entonces ahora vamos por favor a enfrentar el siguiente reto. Y el siguiente reto se establece en términos de lo que sea. Muy bien, entonces, cuando tú haces eso, lo que está pasando ahí es que estás estableciendo o estás actuando en una fase de la disuasión. Es importante que nosotros no dejemos de lado esta fase. ¿Por qué? A ver, normalmente lo que ocurre en las empresas que se olvidan de esta fase es que se sientan, se duermen en sus laureles, como dicen por ahí, y entonces se olvidan de reforzar cierta información, de reconocer una actitud determinada, de valorar, ¿sí?, una opinión en algunos de sus colaboradores. Y entonces, esta empresa que es muy exitosa, que es de excelencia, que ha alcanzado niveles competitivos tremendos, empieza a caer en un momento de letargo. Y el letargo después se convierte en desmotivación. Y la desmotivación, lo que me provoca a final de cuentas es que la gente se vaya, o bien que trabaje lo mínimo indispensable. No se esfuerza, no es proactiva, no da el 110%, una serie de cosas. Nada más porque a mí se me olvidó decirles todos los días, esto que tú estás haciendo, yo lo valoro y lo reconozco. ¿Por qué? Porque en esta empresa el esfuerzo continuo tiene que reconocerse, se aplaude. Me explico. Si el empleado va sintiendo que lo haga o no lo haga, a ti te da lo mismo. Si el empleado va sintiendo que lo haga o no lo haga, de cualquier forma se alcanzan los objetivos, bueno, pues entonces el día de mañana va a decir, pues mejor no lo hago, ¿cierto? Ah, bueno, entonces ahí está la importancia que llega a tener la fase de la disuasión en la comunicación persuasiva. Como te podrás dar cuenta, cada una de estas tres etapas o fases van teniendo características muy propias. Cada una de ellas va determinando la manera en cómo yo me voy a comportar. Entonces, recordarás
en la sesión anterior, que nosotros habíamos estado hablando acerca de bajo qué condiciones y con qué efectos nos vamos a comportar para que el proceso de la comunicación pueda ser efectiva y exitoso. Bueno, pues entonces también tienes que ser consciente del terreno en el que te estás moviendo, porque a final de cuentas, lo que estamos haciendo nosotros de manera cotidiana es eso, medir el terreno. Es como si todos los días saliéramos de casa a librar una gran batalla. Y esa gran batalla se llama excelencia. Esa gran batalla se llama éxito. Entonces, conforme tú vas avanzando en el campo de batalla, conforme tú vas estableciendo cada una de las fases y vas saliendo airoso de cada una de ellas, entonces es más fácil que alcances tus metas y tus objetivos. Y no solo tú, también tus colaboradores. Porque a final de cuentas una organización debe de estar siempre en la búsqueda de los objetivos en común. Cuando un empleado es consciente de que ese objetivo que tienes tú es el mismo que tengo yo y es el mismo que compartimos todos en la empresa, automáticamente se compromete, se incluye. Entonces, si eso ya está pasando en tu empresa, nada más, por favor, recuerda la fase de la disuasión. Tienes que reforzar continuamente un comportamiento que es exactamente el que tú estás buscando. Lo tienes que valorar. ¿Estamos? Y por reconocimiento, por favor, vamos a entender desde una palabra hasta un diploma, pasando por un aplauso delante de todos sus compañeros. No necesariamente estoy hablando de reconocimientos económicos, ¿sí? Esto es importante que nosotros lo sepamos. Bien decía Maslow, ¿sí?, en su pirámide de las necesidades, que no necesariamente el elemento económico es el que va motivando a la gente y el que le va permitiendo subir, y el que le va permitiendo esforzarse, y el que le va permitiendo trabajar cada día con mucho más ahínco. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces, una vez que hemos hablado acerca de las fases de la disuasión, como tú te podrás dar cuenta en tu lámina, viene una lista de características que han sido consideradas como las características del buen orador, ¿sí? Bueno, ya dijimos y hablamos acerca de la importancia del público receptor. Ya dijimos y hablamos de cómo es que el emisor va teniendo un objetivo en común, que en este caso es convencer o modificar. Ahora vamos a decir y vamos a hablar y vamos a analizar cuáles son esas características que hacen diferente a un orador de otro. La primera de ellas, y creo yo que la más importante, es la credibilidad. Señores, cuando nosotros estamos enfrente de un público que ha perdido la confianza y la credibilidad en nosotros, no tenemos nada que hacer. En verdad se los digo, nada que hacer. Entonces, a ver, ¿a qué me refiero yo con credibilidad en la fuente? ¿Cómo se logra, Mirna? ¿Cómo se alcanza? ¿De qué se trata? Bueno, credibilidad en la fuente es igual a desarrollar las siguientes habilidades. Número 1, primero que nada, yo tengo que tener cierto conocimiento del tema. Una fuente, un emisor que se para enfrente de una persona de 20, de 50 o de 10,000 y que no es capaz de demostrar, de proyectar, más que demostrar, permítame corregir, de proyectar, ¿sí?, que tiene realmente conocimiento, automáticamente pierde toda la fuerza. Me explico. A ver, no solo hay que decir o establecer a través del discurso verbal que sí tengo el conocimiento, sino también es muy importante que yo tenga la capacidad para expresar ese conocimiento. Yo no sé si alguna vez a ti te ha pasado que estás, digamos, o estuviste en la escuela, ¿no? Digamos, hablemos de las clases de historia, que normalmente a todos los chiquillos nos causaban grandes problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, pues porque la maestra realmente, pues yo me imagino que sí sabía, ¿no? Pero la verdad es que hacía la clase muy aburrida. Se la pasaba dictándonos o leyendo. Entonces, bueno, para un niño de 9 años, qué barbaridad, eso es un martirio, ¿qué no? ¿Por qué? Bueno, pues porque no solamente hay que tener el conocimiento, sino también la capacidad para expresarlo. Ahora bien, esa capacidad para expresar el conocimiento está relacionada de manera directa con un concepto del cual vamos a hablar y vamos a desarrollar
en la próxima sesión. Y ese concepto es la asertividad. La asertividad, señores, la vamos a definir como la capacidad para expresar una idea, un pensamiento, un sentimiento de una manera clara, concisa y concreta. La pregunta es, ¿qué tan asertivo eres tú en tu vida y en tus relaciones de comunicación? Lo veremos la próxima sesión. Muchas gracias.